fue quien me contactó para estar en esta mesa y manifestar mi agradecimiento, ¿no?, por escuchar todas estas opiniones en torno a temas que nos involucran a todos y, obviamente, a mí también de una manera personal, ¿no? Quiero decir que a mí me encargaron que hablara de los museos. Voy a hablar de los museos y de los centros de arte. Creo que ambas estructuras están complementadas, son complementarias. Pero también quiero decir por adelantado que yo no voy a hacer una ponencia ideológica. No me lo he planteado así. Creo que la invitación que se me hizo fue por una posible doble condición que tengo, que es la de historiador que trabaja en el mundo de la cultura, el arte, la cultura del siglo XX hasta la actualidad, y quizás la otra condición por la que se ha considerado que mi presencia aquí es pertinente es que durante varios años he trabajado dirigiendo museos de distintos tipos, ¿no? Entonces, en función a esta doble caracterización mía de historiador y director de museos, pues he construido la intervención mía. Evidentemente, seguro que debajo de las palabras que voy a decir hay ideología, pero mi intención no era hacerla. Bueno, la situación de los museos y centros de arte en Euskadi ha vivido una metamorfosis profunda a lo largo de las 2 últimas décadas y media. La histórica dependencia de los museos vascos de las diputaciones y los ayuntamientos les proporcionó en épocas anteriores a la instauración de la democracia en España una vida que, sin ser buena, era mejor que la que los museos dependientes del centralizado Ministerio de Educación y Ciencia tenían hasta entonces. Las acciones orientadas hacia el coleccionismo y a las actividades expositivas y educativas del Museo de Bellas Artes de Bilbao y del Museo de Bellas Artes de Álava marcaban una gran diferencia respecto a la general incuria en la que se hallaban sumidos los demás museos del país. Aún así, los principales museos vascos estaban entonces muy lejos de la normalidad, de una normalidad que los equiparara a semejantes instituciones europeas ubicadas en regiones con un desarrollo económico similar al de Euskadi. Los 4 puntos o hitos de arranque de la puesta al día de los museos y centros de arte en el País Vasco, en mi opinión, fueron estos 4 que voy a reseñar. El primero fue la creación de Arteleku en 1987 como un centro de apoyo a la producción artística con fuertes componentes de teoría y reflexión sobre el rol social del arte. Este fue el precedente de un centro de características similares, Bilbao Arte, se creó en 1995, y de otras iniciativas parecidas, pero más flexibles y livianas, surgidas por lo general del seno de colectivos de artistas a partir del año 2000, como estas fábricas de creación que han sido mencionadas. En esta línea de apoyo a la producción artística hay que hacer constar otro par de tentativas, la que supuso CREA, animada por la Caja Vital, fallida por los embates de la crisis económica, pero también por un erróneo cálculo de escala, y Tabacalera, cuyo largo y complejo proceso de definición empezó en el 2001 y aún no ha terminado de cuajar. El segundo hito lo constituyó la apertura de la Sala de Exposiciones Recalde en 1991. No tanto por ser la primera sala de exposiciones de este tipo, pues la semejante Sala Márica en Vitoria-Gasteiz se abrió 2 años antes, sino porque fue la primera institución en el campo de las artes visuales en la que el Gobierno vasco se implicó para cogestionar, en este caso con la Diputación de Vizcaya. Ambos centros de arte, Recalde y Amárica, precedieron al que en el año 94 se abrió en Donostia con el nombre de Koldo Mitxelena Kulturgunea, dentro de un complejo que abarcaba otras áreas, en particular una biblioteca, en un tipo de dedicamiento híbrido semejante al Centro Cultural Montehermoso, impulsado poco después, en el año 97, en Gasteiz, y este modelo mixto de centro cívico-cultural que, a su vez, entre otras muchas funciones, contiene dentro de sí un centro de arte, ha desembocado finalmente en algo bastante distinto en la Alhóndiga bilbaína, inaugurada en el año 2009. Reconozco que todos estos centros de producción artística y centros o salas expositivas citadas en estos 2 primeros apartados no son estrictamente museos, lo he dicho al principio, porque carecen de colecciones propias sobre las que trabajen, pero me ha parecido necesario mencionarlas porque, sin ser museos, forman parte del entramado de la producción y la difusión artística del país, buceando en su parcela más actual y complementando activamente desde fuera los programas de los museos. El tercer punto o hito significativo fue la entrada del Gobierno vasco en la cogestión del Museo de Bellas Artes de Bilbao en el año 91.
y supuso la definitiva declaración por parte del Gobierno vasco de no crear unilateralmente museos propios, manifestando su interés por entrar a participar en la gestión de los ya existentes o en la gestión de aquellos que en el futuro se promovieran desde otras instituciones, como sucedió con Artium de Álava en el año 2001 o en la Fundación Cristóbal Valenciaga en el año 2010, o bien en los que, como en San Telmo Museo A, han resurgido después de un proceso de refundación. Finalmente, el cuarto hito fue el acuerdo alcanzado en 1994 con la Fundación Solomon R. Guggenheim para crear un museo en Bilbao, pero cuyos primeros pasos se dieron también en el 90-91. Un museo Guggenheim Bilbao cuyas ventajas y deficiencias son bien conocidos por todos, por lo que no es preciso mencionarlos aquí. Y debido a su extraordinaria singularidad, este museo no ha generado secuelas posteriores como sí generaron los otros hitos que he mencionado, aunque desde el propio seno de este museo se ha intentado repetir una experiencia similar en Urdaibai sin lograr el apoyo de uno de sus socios, el del Gobierno vasco, que frente a esta tentativa ha puesto en marcha otra iniciativa más cercana al formato descrito en el punto o hito número 1, el primero, el de un centro de producción artística, una fábrica de creación en una antigua fábrica de armas de Guernica. Como se puede constatar, 1990-91 fue un año importante en el campo de la museística vasca por la cantidad de decisiones y proyectos que se pusieron en marcha entonces. A partir de aquel momento, el impulso institucional fue elevando el nivel de profesionalización y equiparación de programas y contenidos hasta alcanzar, tras 2 décadas, cotas más o menos homologables a la de países con una tradición más larga y comprometida con sus propios museos. Soy consciente de estar refiriéndome casi en exclusiva a museos relacionados con el arte, lo que deja fuera de mi repaso las decenas de pequeños museos locales que, con presupuestos muy cortos, animan la vida cultural de numerosas localidades al tiempo que mantienen vivo un recuerdo, una tradición, una manera de ser o un suceso histórico. Estos pequeños museos configuran el grueso de alrededor del centenar de museos existentes actualmente en la comunidad autónoma, cifra que en 1975 era, sin embargo, de apenas 15. También soy consciente de estar mencionando solo museos y centros de arte promovidos por las instituciones, pero en este caso no me culpo mucho, ya que la iniciativa privada ha estado ausente de la acción museística vasca, exceptuados 3 casos a resaltar. 1. La frustrada vida de Chillida Leku, en Hernani, al que desde las instituciones públicas se propuso una fórmula de cogestión en un momento de crisis que no fructificó al oponerse a ello la familia propietaria del patrimonio. 2. El Museo del Automóvil, me salgo del mundo del arte, en la Torre de Loizaga, en Sopuerta, espectacular, con su extraordinaria colección de automóviles. Y 3. El Museo Ignacio Zuluaga, en Zumaya, reconvertido hoy en un autodenominado Espacio Cultural Ignacio Zuluaga. Algunas de estas iniciativas privadas carecen del derecho a denominarse museo, aunque lo hagan, porque no cumplen los requisitos necesarios según la legislación vasca ni los objetivos y recomendaciones del ICOM. Las 3 han sido iniciativas impulsadas por las familias propietarias del patrimonio museificado. Ningún otro museo privado en verdad relevante ha habido en una sociedad donde el impulso individual ha sido y es muy significativo en otros campos. Ninguna iniciativa corporativa destacable en un país de fuertes y poderosas corporaciones. En este tiempo reciente no solo se han creado nuevos museos, sino que algunos de los anteriormente existentes se han ampliado, mejorando sus equipamientos, como el Bellas Artes de Bilbao o en San Telmo, o han sustituido su antigua y pequeña sede por otra nueva y más amplia, como el Arqueológico de Álava, y otros se desdoblaron en 2, como el Museo Vasco de Bilbao, que de su seno generó el Museo Arqueológico de Vizcaya, o se subdividieron incluso en 3, caso del Bellas Artes de Álava, que dio a luz a Artium y al Museo de Arte Sacro, con la consiguiente racionalización de contenidos y clarificación de respectivas misiones. Si a principios de los años 80 se nos hubiera preguntado a los jóvenes que empezábamos a trabajar en el páramo museístico de aquel tiempo cuál sería nuestra más optimista descripción profesional del futuro, seguramente hubiéramos indicado algo muy parecido a la realidad que hoy existe. Siento ser tan optimista. Pero no nos hubiera parecido, además, un objetivo alcanzable. En una generación se ha hecho el trabajo que debería haberse llevado a cabo en 3. Esto no significa que la situación actual sea perfecta. Se ha mejorado mucho, sí, pero también nos hemos vuelto más exigentes y conocemos lo que queda por hacer, sobre todo en competencia y cualificación profesional. Hay que sacar rendimiento al máximo a las maquinarias museísticas existentes, con eficacia y eficiencia, sin olvidar el sentido educativo y cívico que les da su razón de ser.
Algunas de las claves por las que, en mi opinión, puede pasar el desarrollo futuro de los museos vascos son las siguientes. Primero, la colaboración activa entre museos y centros de arte, saliendo del solipsismo en el que cada uno está encerrado y atento solo a sus intereses particulares, fomentando la colaboración entre conservadores, restauradores y técnicos en programas que mezclen materias de conocimiento, entrecruzando áreas del saber, sacándolas de los espacios estancos y fortaleciendo lazos con proyectos compartidos. Segundo, el ensanchamiento de los públicos mediante un variado despliegue de estrategias, incluyendo el entretenimiento y la espectacularización, no exentas de rigor, pero también sin complejos academicistas, en las que la transmisión del conocimiento vaya de la mano de la amenidad y bajo la consideración, y lo digo por tenor de algunas cosas que he oído antes, bajo la consideración de que el riesgo está en la banalización de los contenidos y no en los métodos adecuados a los diversos tipos de públicos mediante los que se transmiten los contenidos. Tercero, el incremento del tiempo laboral dedicado a la investigación, una tarea que en la actualidad los técnicos museísticos desarrollan básicamente, caso de hacerlo, fuera del museo, en donde las urgencias del día a día y las tareas de coordinación y difusión de las actividades concentran la mayor parte del horario laboral en detrimento de la reflexión, tanto como de los temas de la propia en detrimento de la reflexión tanto sobre los temas de la propia colección como sobre la misión, la visión y los valores, como sobre los asuntos de museología en general. Cuarto, la presencia activa de conservadores, técnicos y restauradores en foros nacionales e internacionales de debate, pensamiento y teoría museística, donde se hagan visibles las personas mediante sus aportaciones en forma de conferencias, informes, opiniones, debates con colegas, etc. Quinto, los tiempos de dificultades económicas que vivimos y que presumiblemente atravesaremos en años próximos deben conducir al otorgamiento de una mayor importancia a los departamentos de desarrollo, desde los que se actúe en la captación de recursos privados que complementen las aportaciones públicas, en la seguridad de que los primeros resultarán complicados, pero que los segundos serán decrecientes. Esta tarea encuentra normalmente las mismas dificultades que la tarea de investigación. Siempre hay algo perentorio que realizar en relación con la acción cotidiana del museo. Y sexto, finalmente, sería deseable dar algún tipo de estímulo a quienes desde la iniciativa privada quisieran poner en marcha museos con contenidos de interés real y general. Existen colecciones privadas en Euskadi susceptibles de ser museificadas, con valor intrínseco, pero no se trataría de que una vez más las instituciones pongan los recursos económicos, sino de que se aliviaran cargas fiscales o de naturaleza semejante, no sé, para que esos patrimonios debidamente ordenados y museificados y con garantías en estos procesos de museificación pudieran ser disfrutados por la sociedad en su conjunto. Hasta ahora las instituciones han cumplido con sus obligaciones, ahora se trata de lograr que los particulares que puedan y lo deseen encuentren incentivos para el desarrollo de una nueva generación de museos, en este caso privados. Muchas gracias.